Saludos mis hermanos y amigos, les damos gracias por su sintonía y le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su hermano y amigo Horacio, como cada semana por este canal trayendo una palabra de Dios para que el pueblo de Dios se continúe edificando por medio de su palabra, para que estemos conectados con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por medio de estos estudios de su palabra, la cual nos va a edificar, nos va a libertar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar a que nos mantengamos firmes en esos tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta injusticia y inmoralidad, pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. Hemos confiado en el Dios Todopoderoso, el creador del universo, el creador de esta tierra, el creador de cada uno de los hombres, el Dios soberano y santo que vive y reina. A Él le damos la gloria y la honra. Le damos gracias por su sintonía. Y en esta semana he venido hablando, o en estas últimas 2 o 3 semanas he venido hablando acerca del pecado. Voy a concluir esta semana con ese estudio acerca del pecado. Y el tema de la lección es el primer pecado humano. El primer pecado humano. Con eso concluyo con el pecado y luego continuaré con otros estudios de la palabra de Dios. Nuevamente le damos gracias. Reciban de parte de su hermano y amigo un saludo especial, con mucho amor, mucha sinceridad. Les amo en el amor de Cristo y le doy gracias por su sintonía cada semana, que nos podamos conectar por medio de las redes sociales. Voy a ir delante de la presencia del Dios Todopoderoso en oración para honrar su palabra. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios soberano y santo que está sentado en tu trono y Cristo está sentado a tu diestra. Te pedimos con reverencia y con humildad que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga entendimiento, discernimiento a cada uno de los que están al alcance de mi voz, y que cada uno de vosotros podamos ser edificados por tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te honramos y te glorificamos. Amén, amén y amén. El primer pecado humano. La raza humana fue creada de tal forma que pudiera recibir y corresponder el amor de Dios. O sea que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Y debido a eso tenemos esa capacidad de poder tener esa comunión y de recibir ese amor de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu, lo cual es necesario que la persona se aparte del pecado para que pueda tener esa comunión directamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Una vez la persona se aparte del pecado, se reconcilia, viene la reconciliación del hombre con Dios, y de esa manera volvemos a tener comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. A fin de que el amor sea verdadero, debe ser dado libremente, porque un amor que no se da libremente, entonces es un amor que por obligación. El amor no es un amor si es dado bajo la obligación. No es un amor sincero, no es un amor real. Pregunta que hago: ¿cómo sabría Dios si este primer hombre y mujer le amarían realmente? Porque recordamos que Dios creó a Adán y a Eva perfectamente, pero debido a esa creación él tenía que probarlo a ellos si verdaderamente ellos estaban amando a Dios libremente, no por obligación, no porque Dios los había creado, no, sino Dios quería probarlo para de esa manera poder darle la libertad en sí al hombre, y esto fue lo que sucedió. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios, con su infinita inteligencia, lo quiso probar y le dio la oportunidad de mostrar su amor por un simple acto de obediencia. O sea que por ese simple acto de obediencia, Dios
estaba probando al hombre. El hombre, si no hubiese voluntariamente seguido el mal, él con la obediencia hubiese obtenido todo. Pero, desgraciadamente, se desvió al querer conocer el mal, porque ya el bien él lo había conocido. Pero Satanás, convertido en la serpiente, astutamente engañó a la mujer. Y lo vamos a seguir viendo en el estudio de cómo él usó sus artimañas y su táctica para engañar a la mujer. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que en realidad era un acto que ni siquiera era tan difícil de poder ser asumido. Como le dije, simplemente ser obediente, simplemente apartarse de ese árbol que estaba prohibido a ellos a tomar, y todo hubiese sido normal. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo lo que se le pidió fue que se obtuviesen, que no participaran de cometer el acto de tomar el fruto de uno de los muchos árboles en el huerto, y de esa manera demostrar su devoción a él. Como le dije, si ellos se hubiesen apartado de ese fruto y se hubiesen resistido a no escuchar la tentación que le vino a traer la serpiente a Eva, fuera otro mundo. El hombre no hubiese tenido que pasar por el pecado y por todas las cosas que hemos venido pasando. Por un hombre, por una desobediencia de un hombre, tuvimos que pagar todos como pecadores. Dios no lo estaba privando de nada. Podían comer de todos los frutos, excepto del árbol prohibido. O sea que ellos no tenían que ir a ese árbol. Ellos, porque tenían todos los frutos que querían comer, lo podían tomar. Adán y Eva no necesitaban el fruto de este árbol. No era necesario ni para su felicidad, ni para su bienestar. No era necesario. Por otra parte, el hombre no necesitaba el pecado. En sí, si quisiera, le ha proporcionado un momento de felicidad. O sea que el pecado nunca le ha proporcionado un momento de felicidad ni de placer genuino a su vida, en ninguna forma. Al contrario, el pecado lo que ha traído es calamidades, enfermedades, ataduras y la muerte al ser humano. Esa es la consecuencia que trajo el pecado al ser humano. Aun aquellos que más pecan contra otros quieren que otros lo traten honestamente, porque esa es la naturaleza humana. Por ejemplo, el mentiroso espera que le digan la verdad. El ladrón que roba los bienes de otro espera que le dejen sus bienes en paz. El hipócrita demuestra falsedad diciendo que tal vez es real, pero quiere que le sean sinceros y real con él. O sea que todas estas manipulaciones y divisiones y falsedades son creadas por el pecado, mis hermanos y amigos. Eso es producto del pecado. Por eso es que la envidia, el egoísmo está siempre en el flote de la humanidad. La hipocresía, la idolatría, la maldad. Todo eso es producto del pecado. Y solamente por este fruto, que ni siquiera había veneno ni maldad en ese árbol específico. O sea que no era un árbol que no tenía ningún tipo de peligro. Simplemente que fue incorrecto porque Dios lo había dicho que no debían comer de él. O sea que fue un mandato de Dios. Y ellos debieron haber obedecido ese mandato de Dios.
y no irse fácilmente a hacer la tentación de Satanás. Podemos analizar en la economía moral que Dios estaba estableciendo en la tierra el pecado. Era una posibilidad, pero no una necesidad. Adán y Eva, rodeados con todo para todas sus necesidades y debidamente advertidos por Dios en cuanto a cuáles sería la consecuencia, nunca debieron haber convertido esa posibilidad en una realidad. Nunca debieron haber fallado a Dios, porque Dios le demostró su amor. Dios simplemente lo estaba probando para que pudieran estar con Él en el Edén sin ningún tipo de problema. Podemos concluir solamente que ellos fueron culpables de lo que hicieron. Santiago 1:14 lo dice claramente, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Que eso fue lo que Satanás hizo con Eva, que la sedujo. La sedució con las palabras y no hablando la palabra correctamente. Es muy importante tener este hecho en mente, que Dios no le permitió a Satanás forzar ni predominar sobre Adán y Eva. La serpiente los tentó, pero no lo forzó ni lo obligó a comer del fruto prohibido. De ninguna manera la serpiente lo obligó ni lo forzó, sino que ellos no resistieron y quisieron probar ese fruto. Yo diría por tener esa cosa de saber qué era el mal. La manera en que vino Satanás fue una verdadera prueba, pero no fue de tal naturaleza como para abrumar a la pareja original. Fue simplemente una palabra que le preguntó, y ellos, si en verdad amaban a Dios, debieron haber rechazado esa tentación de Satanás. Esta es la verdad de toda tentación. Una tentación exitosa requiere la cooperación del individuo tentado. Si usted no resiste y fácilmente es seducido por esa tentación, usted va a ser tentado. Pero si usted se mantiene firme, el diablo huirá de usted y usted no va a caer en la tentación. Bendito sea el nombre de Jesús. Este debe ceder tal y como se dieron Adán y Eva. Ellos habrían perdido, o ellos habrían pedido culpar a Satanás por tentarlo, pero en realidad debían culparse a sí mismos por fallar y ceder a la tentación. Su pecado fue el resultado de su propia irresponsabilidad y por lo tanto cargaron y pagaron con el castigo. Porque es otra cosa, ellos no fueron responsables con el mandato que Dios les dio. Fueron irresponsables, no le dieron el mérito a la palabra que Dios le había dicho de no tocar ese árbol, de no comer de ese árbol. La diferencia entre el pecado en el cielo, que viene siendo la caída de Satanás, y el pecado en la tierra, que es la caída del hombre, es que Satanás cayó sin ningún tentador externo. El pecado entró a los ángeles caídos por origen de sus propios seres. Por otro lado, el pecado del hombre se originó en respuesta a un tentador y una tentación externa. Un teólogo hizo un comentario original y dijo: si el hombre hubiera caído sin un tentador, hubiera originado su propio pecado y se hubiera convertido él mismo en su Satanás. O sea que
Satanás fue convertido, Satanás, porque él desobedeció a Dios. Él era Lucifer, el nombre de él, Lucero, un querubín más hermoso. Pero debido a que se enalteció y quiso ser más grande que Dios, pecó contra Dios y fue echado del cielo. Entonces, a él ser echado del cielo, vino a la tierra a tentar al hombre, porque desde el principio él ha querido destruir todo lo que Dios ha creado y todo lo que Dios, todo lo que pertenece de Dios, él quiere tomarlo. Pero ya Cristo lo venció en la cruz de Calvario, mis hermanos. La necesidad de prueba. Dios había hecho al hombre perfecto a su propia imagen. Lo había puesto en un ambiente perfecto, supliendo todas necesidades, y le había dado una hermosa ayuda a Eva. Eso es Adán. También le fue dada una libre voluntad, que es el libre albedrío. Pero era necesario que su libre voluntad fuese probada a fin de que él fuera confirmado en justicia positiva de carácter. Que por eso fue que Dios lo tuvo que probar, para esa misma razón, para confirmar su justicia positiva de carácter. El carácter es la suma total de las elecciones humanas. Puede ser obtenido solo a través de elecciones. De ahí que el hombre estaba en prueba hasta que fuera demostrado cómo usaría su poder de libertad de elección. El hombre pudo haber elegido resistir la tentación, pero no lo hizo. Desafortunadamente eligió lo opuesto. El pecado y la muerte. Y tuvo que venir con las consecuencias del pecado y la muerte y la separación de Dios. El proceso de la tentación. En Génesis 3, 1 al 6. Primeramente, Satanás emitió dudas sobre la palabra de Dios y su amor. Dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os has dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Un punto importante de saber el por qué, la razón por la cual el tentador vino a la mujer en vez de Adán. Puede haberse debido al hecho que Dios le había dado el mandato de prohibirles de comer del fruto directamente a Adán. Eva, en cambio, lo recibió de parte de su marido. Así que Satanás, muy astutamente, no vino al hombre, sino a la mujer, a través de la serpiente. Y también vino mientras ella estaba sola, mientras ella estaba aislada de Adán. ¿Para qué? Para engañarla más fácilmente, mis hermanos. Aquí podemos ver y aprender de cómo Satanás le gusta tener oportunidades cuando estamos apartados, solos, cuando nos aislamos por cualquier problema. Y él viene y toma esa oportunidad para seducirnos con los deseos de la carne y tentarnos con nuestras debilidades. Y si no nos resistimos, fácilmente caemos en su red de tentación. Porque si no nos mantenemos firmes en ese momento, somos vulnerables a ser tentados por él y caer en el engaño, como cayó Eva engañada por Satanás.
cuando le dice con que Dios os ha dicho. Es hoy en día una de sus tácticas favoritas para cuestionar la veracidad de la palabra de Dios. Porque Satanás es bien astuto. Busca la forma como engañarnos, manipulando las palabras. Él quiso sugerir que Dios estaba guardando algo del hombre y de esta manera poder cuestionarle acerca de su amor. Como le digo, él siempre busca la forma de cómo manipular la palabra, de cómo que la palabra tenga otro significado. Por esa razón nosotros tenemos que ser instruidos por la palabra de Dios para cuando vengan esos momentos saber resistir al diablo. Como lo dice claramente, resistir al diablo y huirá de nosotros. Está en Efesios. Pero si nosotros nos dejamos ser seducidos fácilmente, vamos a caer. Porque nuestra primer debilidad es nuestra carne, nuestros deseos, nuestras emociones. Y Él conoce esas debilidades. Por esa razón nosotros tenemos que estar siempre buscando de la presencia de Dios. Tenemos que estar siempre en oración, escudriñando la palabra, estudiando la palabra, para que de esa manera nosotros podamos ser fortalecidos y mantenernos firmes. Eva procuró alterar la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Eso está en el capítulo 3 de Génesis, versículos 2 y 3. Eva hizo 3 cosas, todas las cuales son trágicamente peligrosas. Note cuidadosamente lo que Dios había dicho. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que él comiere, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Primero Eva agregó a la palabra de Dios. Agregó ni la tocaréis. Dios no había dicho eso. Y agregando estas palabras, ella hizo parecer a Dios como si fuera irrazonable en sus demandas. Siempre es muy peligroso añadir a la clara palabra de Dios. Lo dice claramente en Proverbio 36. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y sea hallado mentiroso. Tenemos que tener mucho cuidado a no añadir ni quitar de la palabra de Dios. Segundo, ella alteró la palabra de Dios. Ella dijo, para que no muráis. La punta filosa de la espada del Espíritu fue desafiada, sugiriendo que solo había una posibilidad de que murieran. Tercero, ella omitió parte de la palabra de Dios. Eva dejó completamente de lado la solemne amenaza de Dios: ciertamente morirás. En Apocalipsis 22, 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que, como le dije a mis hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando uno va a hablar de la palabra de Dios, no queriendo añadir ni quitando de la palabra santa de Dios, porque la consecuencia es que usted puede perder su salvación. Su nombre puede ser quitado del álbum de la vida, del libro de la vida, perdón. Satanás contradijo la palabra de Dios, habiendo sembrado semilla de duda en la mente de Eva. Conscientemente a lo que Dios había dicho, o concernientemente a lo que Dios había dicho, Satanás ahora estaba listo para contradecir la voluntad de Dios con su
en debida e intencionada manipulación. Como le dije, él siempre le gusta manipular la palabra. Es un experto manipulando la palabra de Dios. Y debido a eso nosotros tenemos que conocer bien la palabra de Dios para que no podamos ser manipulados. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículos 4 y 5. Ser como Dios ciertamente fue una fuerte apelación a la ambición egoísta de Eva. Ella comenzó a razonar acerca del atributo o del atractivo de la fruta, su agradable sabor y la intrigante posibilidad de una experiencia completamente nueva que le permitiría conocer ambos, el bien que ya había conocido, como le dije, y el mal, un área que debe haber incitado su curiosidad como mínimo. O sea que la curiosidad de Eva la llevó a que no resistiera esa palabra y que desobedeciera a Dios. A veces nosotros no podemos ser muy curiosos, porque ahí nos pueden traer problemas y ser engañados por esa curiosidad. Eva sucumbió a la tentación. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El versículo 6. Primera de Juan 2:16 declara: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Está expuesto aquí lo que parece ser las tres áreas de tentación a las que está sometido el hombre en este mundo. Todo pecado se deriva de por lo menos una de estas tres cosas. Es fácilmente visto que Eva cayó por los tres. Los deseos de los ojos, vio que era agradable a los ojos. Los deseos de la carne, que el árbol era bueno para comer. Y la vanagloria de la vida, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea que ahí, en esos tres áreas del pecado, Eva falló en las tres áreas. Para concluir, podemos saber que la simiente de todo pecado entre los hombres está vista en este primer pecado cometido en el huerto del Edén. Desde que ese pecado fue cometido, el hombre fue condenado, su naturaleza pecaminosa, en la desobediencia de Adán y Eva, cual voluntariamente obedecieron el engaño de Satanás. Fallaron a Dios y desobedecieron al mandato de Dios. Y debido a eso, entró el pecado y la muerte al ser humano. Así que, mis hermanos, tenemos que tener ese conocimiento de cómo entró el primer pecado en la humanidad y por qué necesitamos arrepentirnos y apartarnos del pecado, porque es una naturaleza pecaminosa que el hombre heredó por el primer hombre, Adán y Eva, desde allá del principio en el Edén. Y debido a eso nosotros necesitamos un Salvador. Dios, con su amor infinito, tenía el plan de salvación ya, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 lo dice muy claramente. Amigos que me escuchen, es necesario que tú reconozcas esto y te aparte por completo del pecado. Hermanos queridos, mantenémonos fuera del pecado y busquemos siempre la presencia de Dios para que de esa manera nosotros podamos ser un buen testimonio para aquellos que todavía están viviendo
en la oscuridad del pecado, en la ignorancia de la verdad. Tenemos que mantenernos firmes en estos tiempos que estamos viviendo y confiar en nuestro Dios Todopoderoso, que Él tiene todo en control. Y el amigo que quiera arrepentirse, simplemente que se arrepienta de su pecado, y Jesucristo lo va a recibir con los brazos abiertos. Pero tú tienes que tomar esa decisión. Así que, mis hermanos y amigos, Dios les continúa bendiciendo. Será hasta la próxima semana. Seamos todos bendecidos.